Buenos días a todos. Pasamos a una de las últimas mesas del foro. La mesa tiene como título El gobierno del dato. Yo creo que llevamos 2 días intensivamente hablando directa o indirectamente del tema del dato. El objetivo de esta mesa es el poder tratar de una manera absolutamente profesional, y cuando quiero decir una manera profesional es desde la perspectiva que la experiencia y el cuerpo de conocimiento de las personas que constituyen el debate es lo que va a definir el debate en sí mismo, más que lo que son los cargos que en un momento determinado, en este momento, se están ocupando. Es decir, hay una experiencia profesional acumulada, hay un conocimiento del sistema sanitario y hay un conocimiento de sus áreas específicas de trabajo y de formación. Y es desde esta perspectiva desde la cual queremos plantear el debate. Hay 3 puntos que hemos considerado importantes para el mismo debate. El primero es tratar el tema con absoluta transparencia, es decir, hablar de las cosas que son y cómo son. De tal manera que podamos enfrentarnos a la aportación de ideas en ese marco profesionalizado que nos permite hacer una auténtica propedéutica médica, es decir, cuál es el problema, qué factores necesitamos para diagnosticarlo, cuál es el tratamiento y qué acciones son las que habría que tomar. El objetivo, desde luego, es que aportar al debate del país, aportar a las organizaciones sanitarias, a las personas que están en puestos que tienen que tomar decisiones, aportarles ideas, sugerencias y desde el tejido profesional soportar y apoyar ese debate y esos elementos que consideramos críticos para dar un salto cualitativo. Yo me voy a limitar en la entrada y la presentación a dar unas píldoras de algunos temas, pero rápidamente. Primero, sobre el tema y el término de gobernanza. Yo creo que el escenario y el público que hay aquí conocéis perfectamente cuándo surge el término, cómo surge, cuál es el contexto, bastante más complejo y más complicado de lo que aparentemente parece. Pero en síntesis, la gobernanza parte de lo que era ya entonces el concepto de lo que es una buena gestión de las organizaciones. La buena gestión tenía implicaciones y tiene con la eficacia, con la eficiencia, con la gestión del desperdicio. Pero, sin embargo, el concepto gobernanza incluye 2 atributos más, entre otras muchas cosas, que son transparencia y rendición de cuentas. Por tanto, podemos tener una organización bien gestionada, una organización que es eficaz, que es eficiente, que cumple sus objetivos, pero no ser transparente y no rendir cuentas. Por tanto, no hay que olvidar que cuando hablamos de gobernanza estamos implícitamente hablando de transparencia y rendición de cuentas sobre un marco de una gestión adecuada de la organización o de la institución o del servicio del cual somos responsables. La segunda píldora es que la gobernanza de las TICs es un componente de la gobernanza de los sistemas y de las organizaciones. Es decir, no se puede hablar de gobernanza de las TICs si no hablamos de la gobernanza de la institución de la cual estamos hablando. En este sentido, en el marco del Sistema Nacional de Salud, hablar del modelo de gobernanza de las TICs, dar soluciones o propuestas, implica hablar del modelo de gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Y hablar de la gobernanza del dato es una parte y un componente de la gobernanza de las TICs. Por tanto, hablar del dato es hablar del gobierno de las TICs y es hablar de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. El tercer punto de reflexión es que el dato cura. Eso me lo comentaba Carlos en una conversación que había sacado un documento del Sistema Nacional de Salud, y dice: Lola, mira cómo es el título de esto, el dato cura. El dato cura y el dato mata. Esto es dato, ¿vale? El dato cura y el dato mata. Por lo tanto, ya en la 6, hace una serie de años, yo me encontré una maravillosa publicación que se llamaba Primum non nocere. Es decir, lo primero es no dañar, y esa publicación se refería a la evidencia que ya estaba surgiendo de cómo la historia clínica electrónica y la información digital empezaba a convertirse en un riesgo de calidad en la atención a los pacientes. ¿Por qué? Por cómo se estaba registrando la información.
Y aquí no podemos olvidar que la primera responsabilidad social de un sistema sanitario es hacer bien el objeto de lo que tiene que hacer, que es tratar a los pacientes, diagnosticar, asegurar que tenemos un control del impacto de nuestras acciones sobre los mismos. Y eso requiere información, información fiable, información válida. La última reflexión que quería compartir con vosotros como marco del debate es sobre el proceso de digitalización. Nosotros no estamos enfrentando ahora un proceso de digitalización, llevamos 20 y tantos años en este proceso. Y en ese proceso de digitalización ha habido y hay muchas experiencias, positivas, negativas, pero hay un factor importante. Las experiencias no sirven si no se recogen, si no se analizan y si no se meten factores de corrección que refuercen lo que hemos hecho correctamente y nos ha puesto a la vanguardia en muchos temas, pero también subsane los problemas que hemos ido dejando y arrastrando en el camino. Y de nuevo me encuentro al preparar esto, me acuerdo de una revista que publicamos, y se lo comentaba a Mercedes, en septiembre del año 2018, en la 6. Es un monográfico que tuve el placer de dirigir en ese momento. El título era año 2018, antes de la pandemia. Los profesionales sanitarios ante las TIC. Reflexiones sobre el proceso de transformación digital en el sistema sanitario. 11 sociedades científicas médicas escribieron un artículo sobre lo que era la percepción de la experiencia desde la parte clínica. Yo no quiero ni muchísimo menos aburriros, que con esto termino, pero dejarme que os haga una lectura rápida. Estoy hablando del proceso de digitalización ahora. Comentarios sueltos, comillas. Muchas herramientas, la mayoría útiles, algunas insensatas y en general fuera de control profesional. Cierro comillas, abro comillas. La evolución digital exige la revolución organizativa y debe integrarse en ella. Cierro comillas. Abro comillas. Hemos de huir de ideas presuntamente geniales o tics milagro que confunden y deslumbran a políticos novatos y que desencadenan tempestades disruptivas de cambios disfuncionales que hacen más difícil nuestra vida cotidiana ante el enfermo real. Cierro comillas. Vuelvo a abrir. La evolución digital es sencillamente inevitable, pero desde las distintas administraciones se debe trabajar conjuntamente para unificar esfuerzos en materia de innovación y desarrollo, y cada una de ellas en sus propias plataformas, por las 17 comunidades autónomas, programas y herramientas en salud sin estar conectadas entre ellas. Tenemos que ser capaces, con los medios existentes, de poder utilizar todos esos datos almacenados con la digitalización y convertirlos en útiles para los profesionales de la salud. Por ejemplo, modelos predictivos de riesgo cardiovascular, de enfermedades y epidemia, evoluciones terapéuticas, listas de espera en función de la época del año y las patologías más frecuentes, investigación, etc. Y con esto, con estas píldoras elegidas completamente al azar, desde luego que paso a presentar rapidísimamente a las personas que van a compartir conmigo este debate. En primer lugar tenemos Paulo. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas sí, bien? Claro. Buenos días. Bueno, Paulo García Sánchez, él es informático, es una persona con una formación sólida en el ámbito de la gestión, tiene un Executive MBA, es máster en gestión digital, es socio de Data y Analytics en EY, experiencia en sector financiero y lleva un tiempo ya trabajando en el sector de la sanidad, con lo cual nos aporta no solamente su experiencia en el ámbito de conocimiento del cual estamos hablando, sino también la experiencia de trabajar en distintos sectores con distintas aproximaciones. En segundo lugar, quiero presentar a mi derecha a Ignacio Redero. Bueno, Ignacio, Nacho, es un amigo, una persona con la que he tenido ocasión cuando estaba en Hewlett Packard de trabajar profundamente en implantación, en conocer las instituciones. Son muchos los años y experiencia implantando soluciones y, por tanto, entrando en las tripas de las instituciones. Y yo creo que esto nos da también una perspectiva importante. En estos momentos es Regional Solution Strategy Leader en Dedalus Iberia. Carlos Gallego. Bien, Carlos es la persona absolutamente conocida por todos.
en estos foros, desde luego, y para mí una persona que ha sido también decisiva en este intento de trabajar y alinearnos todos en dar un salto cualitativo en la gestión del dato. Como sabéis, es responsable de sistemas e imagen médica y también director del área de inteligencia artificial de la Fundación TIC Salud Social, dentro del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Nos acompaña también Mercedes Alfaro. Bueno, Mercedes, presentar a Mercedes, Mercedes es el símbolo de la constancia en el marco del Ministerio, de la pelea sistemática, porque aquella información sanitaria que hoy podemos tener como sistema, desde luego yo quiero decirlo y quiero decirlo públicamente, se la tenemos que reconocer al esfuerzo de muchas personas concretas que han estado ahí a las duras y a las maduras para tener cuanto menos lo que en estos momentos tenemos. Ella es subdirectora general de Información Sanitaria de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad. Bien, pasamos a la siguiente persona que va a compartir la mesa, que es el doctor Virgilio Castillo Castellano. Él es médico internista, con una importante también formación en dirección de organizaciones sanitarias, en másteres en el IES, en el Instituto de Empresa, y también con una probada práctica tanto clínica como en la gestión, y no solamente la gestión sanitaria, que es el cargo que él ocupa ahora, es director asistencial del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Es de las personas que estaban al inicio de los tiempos, cuando algunos recordamos, ¿verdad, Nacho?, lo que era el Hospital de Alcorcón, el inicio de los tiempos, y luego también ha tenido la enorme, digamos, experiencia de trabajar también desde el ámbito de la empresa que tiene que hacer desarrollos para la organización sanitaria. Y por último, pero desde luego no en último lugar, contamos con Teresa Garrote. Teresa, ella es médico documentalista clínico, está en el Hospital Universitario de Valladolid. Tengo que decir dos cosas importantes. La primera, mi agradecimiento absoluto, porque de verdad que se ha alimentado literalmente de la cama para estar aquí con nosotros, y eso se lo agradezco muchísimo. Y ella viene en nombre de la SEDOM, viene en nombre de la Sociedad Española de Documentación Médica. Y esto es importante por una estrategia que dentro de las 6 estamos intentando, como bien sabéis, de entrar a colaborar, a trabajar, a pensar y a discutir con las organizaciones científicas y con los profesionales, aumentando nuestros foros de debate. Desde luego, ella es máster en salud pública, es especialista universitario en sistemas de información sanitaria y acreditación. Bueno, yo creo que con todo esto estamos en situación de arrancar el desarrollo del debate. Y lo vamos a empezar, el primer tema, la primera ronda, hablando de qué hablamos cuando hablamos de la gobernanza del dato. ¿Y qué implica? Es decir, somos un foro y sois un foro de personas expertas en estos temas, la mayor parte de vosotros. Luego, no es proceso nuestro en lo absoluto el hacer aquí una lección magistral de nada de lo que es la gestión del dato. A mí lo que me interesaría muchísimo en el debate es que hablásemos de lo que esto implica en las instituciones. Hablamos de gestión del dato, calidad del dato, como si fuese algo que va a venir hecho, que en el momento que entremos en ello lo decimos y ocurre, que no cuesta dinero, que no necesita recursos, que podemos tenerlo en cada comunidad del dato. Yo creo que esto requiere una reflexión muy profesional, muy rigurosa, de decir qué implica entrar en ello. Cuando nosotros entramos en definiciones y nos cuentan gobiernos de datos es la gestión de la disponibilidad, integridad, usabilidad y seguridad de los datos utilizados por una empresa. Un buen programa de gobierno de datos incluye un órgano consejo de gobierno, un conjunto de procedimientos definidos y un plan para ejecutar dichos procedimientos. Dicho así, nadie tiene nada que objetar. ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto qué implica en estos momentos en nuestro sistema sanitario? Sin más preámbulo, le quisiera dar la palabra a Paulo. Pues casi cuando me preguntan qué es gobierno del dato, yo casi por la experiencia tengo más claro qué es lo que no es. Lo que no es un esfuerzo táctico, lo que no es son herramientas, lo que no es un camino corto, es un camino largo. Y al final, ¿qué es gobierno? Para mí realmente gobierno, y sobre todo en los últimos tiempos, es realmente gestionar el activo intangible más importante de las empresas actualmente. O sea, antes el activo intangible se consideraba la propiedad intelectual, ahora mismo ya los datos están a ese mismo nivel. Con lo cual,
¿Qué es lo que está pasando? Y esta es una experiencia no solo de las recientes en sanidad, sino de las diferentes industrias. Lo comentabais antes, la calidad, la fragmentación, toda la historia adherida. Al final nos lleva a pensar que esto es algo que sucede solo prácticamente, o que viene alguien, nos cuenta tres pinceladas y ya está. Exige un cambio cultural y un cambio muy relevante, porque al final el gobierno del dato, en mi opinión, es roles, son procesos y tecnología. Y si los roles y los procesos no cambian, por más tecnología que pongamos, no hay gobierno. Con lo cual, realmente, y vuelvo al principio de la reflexión que comentabais antes, esa gobernanza de las TIC, ese buen gobierno nace de que realmente se pueda implantar desde los niveles de gestión los mecanismos adecuados para que todo el resto pase. Al final la tecnología debe ser un habilitador y evidentemente hay muchísimo trabajo detrás a nivel tecnológico, pero si no se empieza el camino, pues esa parte más esencial, al final todos los proyectos que he tenido la ocasión de ver que han empezado como un mero esfuerzo tecnológico se han acabado quedando a medio camino en un intento de calidad del dato, de arreglar algunas cositas, pero casi con beneficios más tácticos que realmente un beneficio estratégico que realmente dé el valor, independientemente si estamos hablando de las historias de los pacientes, contratos estructurados o los riesgos de un banco o la capacidad de vender de una empresa de retail. Estamos en ese marco en el cual ese dato hay que gobernarlo y hay que gestionarlo como activo que es y que está en los balances de muchas compañías, independientemente, os digo, de los sectores. Yo creo que para mí esa es la reflexión general. Muchísimas gracias, Paulo. Nacho. Pues buenos días a todos. Gracias, Lola, por la presentación y agradecer mis primeras palabras a las 6 por generar este tipo de sesiones, ¿no?, para fomentar este debate o esta compartición de experiencias y de visiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobernanza del dato? Yo creo que cuando hablamos de gobernanza del dato no hablamos de tecnología. Hablamos de organización, hablamos de gestión, hablamos de procesos, hablamos de cultura, ¿no? Y cualquier organización dirigida por datos en otros sectores, ¿no?, tiene claro los glosarios de términos, los diccionarios, las políticas de calidad del dato, las técnicas de linaje del dato, el asegurar toda la transmisión de los datos, la seguridad y confidencialidad, los modelos éticos están encima de la mesa, el estudio de los sesgos y en los modelos, un aspecto que es clave, son aspectos vitales, ¿no? Pero yo creo que en sanidad, cuando hablamos de gobernanza del dato, tenemos que hablar de los modelos semánticos, y es donde está uno de los principales, ¿no?, líneas de trabajo, ¿no?, de la interoperabilidad semántica. Tenemos que hablar de sistemas que reconozcan los sistemas heterogéneos, ¿no?, de representación de datos y, por lo tanto, que identifiquen la misma información clínica. Claramente, a través de modelos federados, tenemos que responder a la singularidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Es el que es con las comunidades autónomas. No podemos olvidarnos a 1,5 millones de asegurados en Muface, a casi 10 millones de ciudadanos que van al sector privado, y en un modelo, ¿no?, tenemos que asegurar toda la integración de los mismos, o no podemos olvidarnos también del mundo del sociosanitario o la salud social, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de esto tenemos que hablar también de estandarizar la captura y la comunicación de los datos clínicos. Hablamos de que tenemos que definir modelos de referencia de información, que tenemos que pensar en modelos duales, en modelos como lo que proponen los arquetipos, donde se separan los aspectos importantes, el conocimiento, ¿no?, y la información. Y además, por muchos modelos que tengamos, necesitamos apoyarnos en una política editorial, gobierno del dato. Necesitamos apoyarnos en terminologías, políticas editoriales que pueden ser combinadas, federadas dentro de nuestro modelo, pero tienen que estar gobernadas de manera central y son aspectos vitales. Tenemos que hablar también, cuando hablamos de gobierno del dato, de crear una base para todo lo que se nos viene encima. Nos viene el mundo de las ómicas, tenemos el genoma, los datos, tenemos los fenotipos, tenemos toda una ontología del HPO con más de 11.000 términos, tenemos el esposoma que guarda en los sistemas, cada vez más importante para las condiciones clínicas, la dieta, la actividad, el ejercicio, el sueño.
hay aplicaciones ya, ¿no? Dispositivos donde tienen sus propios conceptos, cómo guardan las cosas. Entonces tenemos que estar preparados para ese tipo, ¿no? de retos que se nos vienen y lo que nos implica, ¿no? Hablamos también de soportar, tenemos que hablar de soportar los modelos basados en resultados en salud, que ayer se comentaba cómo el sistema tiene que cambiar, ¿no? Y orientar sus contratos, programas, sus modelos de gestión y pasar de medirse por actividad, por volumen de actividad, a medirse por lo que le preocupa al ciudadano. Y eso que nos pone encima de la mesa del dato, que tenemos que gestionar los PRON, que tenemos que gestionar de una manera homogénea para poder compararnos, ¿no? Cómo el ciudadano valora un eje multidimensional, su situación física, su situación mental, su situación social, emocional, eso es fundamental. Si hablamos de resultados en salud, también tenemos que hablar de toda la ecuación de Porter. Es decir, otro de los temas del dato importante es ir a buscar el denominador. Mejoramos en resultados en salud, pero tenemos que tener en cuenta los que nos cuesta llegar a ese resultados en salud. Y por último, con esta parte termino mi intervención. Hablamos también, cuando hablamos de gobernanza del dato, que tenemos que dar valor al dato. Hay muchos datos actualmente en el sistema que no se le sacan provecho y tenemos que dar valor al dato dándoselo a los profesionales, ¿no? Que son el punto importante en toda la ecuación. Hola, vale. Pues lo primero, agradecer que estar aquí, agradecer a Lola que me ha puesto aquí en la mesa, a la cual aprecio muchísimo, pero que esté yo aquí es una anomalía, ¿vale? Es una anomalía clara cuando hablamos del gobierno del dato. ¿Por qué? Antes, en la primera presentación, en la primera reflexión que nos han hecho, ha aparecido el tema del concepto de roles y procesos, que es crítico. Y es una anomalía que yo esté aquí porque cuando empiezas a mirar qué es lo que has de abordar para el gobierno del dato, es identificar perfectamente quién es el responsable del dato, ¿vale? Por lo tanto, la responsabilidad del dato no es quién es el responsable del dato desde el punto de vista de la custodia y distribución de la información, que posiblemente sí que en ese caso tendría que estar yo aquí, ¿eh? O sea, cómo garantizar que el custodio la información de una manera correcta, coherente, eficiente y eficaz, ¿vale? Y que sea que esa información esté donde tenga que estar cuando el responsable del dato lo pida. Y es aquí donde tenemos la principal anomalía del gobierno del dato en el sistema de salud. El responsable del dato, ¿vale? Hay que identificar quién es el responsable de esa información, qué información necesita, cuándo la necesita, por qué la necesita, para qué la necesita. Y una vez que tengamos identificado ese ciclo, esos roles, esos procesos, es muy fácil llegar a lo demás. Pero creo que para gobernar el dato tenemos un primer paso a dar, que es la identificación y del responsable y la corresponsabilidad de ese dato, por parte de ese responsable, que es lo que nos falta para iniciar ese gobierno del dato. A partir de ahí, pues los propios modelos de manuales de gobierno del dato van diciendo cómo qué hacer, ¿no? Pero yo prefiero dejar aquí como esa anomalía, como ese primer paso para el gobierno del dato, identificar perfectamente quién es el responsable del dato. Ese responsable del dato es quién nos tiene que decir para qué quiere el dato, cómo lo quiere y qué uso va a hacer de él. Y el siguiente ya sería poder procesarlo, formalizarlo, normalizarlo. Será más fácil. Sí, muchas gracias, Lola, por la moderación, la presentación de la mesa, la puesta en contexto, y gracias a las 6 por volver a celebrar este foro a pesar de los acontecimientos que todavía no estamos muy en vida rutinaria. Poco que añadir a lo que se ha comentado. Cuando me planteo la palabra gobernanza, pienso que bueno, es la sustantivación o la nominalización que está ahora de moda, y no hablo de moda en ningún sentido peyorativo, la que nos parece que es adecuada, la que se usa, la que se lleve, la que nos convence, del verbo gobernar.
Y gobernar, que hasta ahora su sustantivo era gobierno, todos entendemos muy bien lo que es gestionar, administrar y controlar un estado, un municipio, una colectividad, y eso lo entendemos todos muy bien. Es cierto que a la palabra gobernanza, a esta nueva sustantivación de gobernar, se le añade algún atributo como es la transparencia y la rendición de cuentas, efectivamente, y entonces se hace un poco sinónimo de buen gobierno. Pero realmente, pues el gobierno del dato, lo comentaba Pablo, lo han comentado Nacho y Carlos también, es gestionar, dirigir, gestionar y controlar. Todo esto pues, en un entorno en el que dar cuenta de lo que estás haciendo y tener en cuenta para las personas que lo estás haciendo como parte de ese gobierno, le da un matiz diferente a la palabra. En cualquier caso, estoy de acuerdo completamente con Carlos en que lo primero, o por lo menos para mí, es saber qué queremos o qué necesitamos. Porque hay veces que decimos, tenemos tanto que vamos a ello. Y dices, no, vamos a ver, ¿qué necesitamos? Identificar eso es un proceso que también tiene que estar incorporado en ese gobierno del dato o en esa gobernanza, que al final lo que tiene que conseguir es generar comprensión, de comprender, seguridad y confianza en todos los que intervienen en el proceso, desde el propietario de esos datos, y estoy hablando del paciente, y por extensión de las personas, los profesionales, que a veces son generadores de datos también, hasta quienes lo tienen que utilizar y hasta quienes son los responsables últimos. Y ese proceso de gobierno, de gobernanza, tiene que ser comprensible para todos, dar seguridad y dar confianza de que se está utilizando bien ese dato. Y creo que luego podemos entrar en ver las circunstancias concretas pues, de un sistema nacional de salud, de una organización, de una consejería, de un servicio de salud o de un servicio clínico. Vamos a pasar a Teresa. No, ahora sí. Muchas gracias, Lola, por contar con la Sociedad de Médicos de Admisión y Documentación Clínica en un foro como este que evidentemente nos preocupa, nos intriga y bueno, pues de alguna forma nos hace posicionarnos precisamente por el trabajo que nos corresponde hacer dentro de la asistencia sanitaria. Para mí la gobernanza del dato implica personas, implica procesos, como ya se ha dicho, e implica máquina, implica tecnología. Evidentemente son las tres patas de los datos. En sanidad muchísimo más relevante por lo que estamos tratando datos de la salud de las personas. Es importante, ya se ha dicho, que sepamos identificar correctamente desde el inicio qué datos estamos manejando, qué datos estamos recogiendo, qué datos son relevantes. Es importante saber qué procesos, qué algoritmos se están produciendo cuando se recogen por máquinas todos estos datos, qué están interpretando de esos datos y es muy importante, por supuesto, qué resultados está saliendo de todo eso. Se está evaluando el final, los resultados en salud, que tanto decimos ahora y tanto se está hablando. Se está evaluando el proceso intermedio de todos los procesos que las máquinas están haciendo medianamente. Hecho en falta un liderazgo claro en todo proceso que se pone en marcha. Es importante un líder que establezca unas líneas generales, y digo generales en todo el ámbito, para que esto salga correctamente. Están luego los administradores, digamos, del dato, están las máquinas cada vez más poderosas y más potentes y están los usuarios de los datos. Los usuarios de los datos están todos los médicos, profesionales sanitarios que están
manejando, introduciendo, vertiendo conocimientos de todos los datos que obtienen de sus pacientes. Pero es que hay algo de lo que aquí todavía no hemos hablado. Hemos hablado de los usuarios finales y últimos de todos los datos sanitarios, que son los pacientes. La historia clínica electrónica, y es la herramienta paradigmática de la tecnología sanitaria actual, es del paciente, no ha cambiado. Desde la Ley 41/2002 ya se estableció claramente que la historia clínica era del enfermo, no es del médico, asistencial. Por supuesto, esa información no tiene que estar introducida en las máquinas y tenemos la obligación de permitir el acceso a esa información clínica y tenemos de modo totalmente inteligible. Y esto es muy importante. En todo el proceso tiene que haber una transparencia absoluta, de modo que todos y cada uno de los pasos y del proceso de manejo del dato, de origen del dato, de recogida del dato, todo esto esté establecidos sistemas de control exhaustivos, porque realmente nos estamos jugando pues, precisamente la salud de los pacientes. Bueno, muchas gracias por haber contado con mi participación en este foro. Mi perspectiva es la de un médico metido a director. Yo creo que bromeaba un día con unos estudiantes que nadie estudia medicina para acabar siendo director. Y al final pues acabas en estos líos y nunca te olvidas de lo que nos acaba de contar Teresa. Yo estoy hablando al final de todos los ponentes y tengo que decir que me ha ayudado a entender mejor lo que tengo que explicar ahora. ¿Qué implica el gobierno del dato? Hoy en día, siglo XXI, después del COVID, como estamos ahora, pues que de repente te das cuenta que tú estás trabajando para gestionar una organización que cuida de salud de personas y hasta hace no tanto tiempo pues el trabajo directo era pues efectivamente preocuparte de que los pacientes estuvieran bien atendidos y de repente te vas dando cuenta que cada vez dedican más esfuerzos a gestionar y a gobernar los datos que cubren este trabajo primordial. Y eso se traduce en que, por ejemplo, en nuestro hospital pues cada vez tenemos que dedicar más esfuerzo a tener nuestras propias auditorías internas para que los datos sean al menos válidos dentro de nuestra organización, o que tenemos que dedicar cada vez más esfuerzo a hacer auditorías de controles de accesos a la fuente de información, a que tenemos que dedicar esfuerzo a que sean los resúmenes de indicadores transparentes y accesibles para todo aquel que lo pueda necesitar. Entonces hay muchas acciones que están todas integradas en ese gobierno de algo que hace a lo mejor 10 años o 15 años era una cosa que no te implicaba tanto tiempo, pero cada vez nos lleva más tiempo. Y al final lo que acabas haciendo es pues, repartirlo entre las personas que estamos implicadas en el equipo directivo, cada uno hacemos lo nuestro, y al final entre todos pretendemos gobernar no solo la organización que lideramos, sino también la gestión del dato que nos hace falta para hacer esa tarea primordial. Y la tendencia es que cada vez más. Muchísimas gracias en esta primera ronda. Yo quería meter dos píldoras más. A ver, cómo la importancia que una institución, una organización, un país da al dato, indudablemente está directamente ligada a algo tan sencillo como es querer saber. O sea, es un previo. El dato pasa a ser relevante cuando se quiere saber, cuando se quiere conocer. Cuando tú quieres saber los muertos que hay en tu hospital, si no los buscas, no los tienes. Si no los buscas y, por supuesto, no los publicas, sigues sin tenerlos. Activamente, la búsqueda de lo que es la práctica clínica, en nuestro caso, de lo que es el impacto de las acciones terapéuticas, de lo que es el seguimiento, implica una cultura profesional y una cultura organizativa que quiere saber. Y quiere saber lo que hace, cómo lo hace, para optimizarlo de una manera constante. La segunda es el dato, una vez que está, relacionarlo con los procesos de toma de decisión a todos los niveles, ya sean de gestión, ya sean clínicos. Cómo se utiliza el dato para el proceso de toma de decisión. O los procesos de toma de decisión responden a otro tipo de criterios en los cuales el dato objetivo sobre lo que realmente ocurre es imprescindible o es perfectamente prescindible. En ese contexto,
lo que nosotros nos encontramos, y es la parte segunda, y con esto abro la segunda parte de la reflexión, que es el diagnóstico de la situación actual. Y yo solo adelanto algo que es constatable por cualquiera de nosotros. Estamos en el año 2021, hemos pasado lo que hemos pasado, nos encontramos que en toda la relación con clínicos, con sociedades científicas, entre nosotros, constatamos que todavía las historias clínicas electrónicas que llevan ya unos cuantos años en función nunca han pasado por ningún tipo de análisis o auditoría. No hemos auditado las historias clínicas electrónicas tanto desde la parte funcional, la usabilidad, como desde la parte tecnológica y su actualización. Sabemos que las historias clínicas electrónicas están llenas en muchísimos casos de cantidad de cientos de formularios que se han ido haciendo una vez y otra vez y que siguen ahí con un nivel de usabilidad que desconocemos, y cuando lo conocemos, en algunos nos preocupa seriamente el desperdicio sistémico que ha habido en su desarrollo, porque la utilización es mínima. Tampoco nos encontramos con una situación en la que a fecha de hoy los clínicos resulta que siguen manteniendo a grandes niveles sus propios registros al margen de lo que es ese repositorio común importante que son las historias clínicas electrónicas. Es decir, si no tienen sus tablas, sus Excel o las soluciones ad hoc que ellos mismos contratan o se las financia la industria, quien corresponda, para poder hacer sus registros con un doble registro. O, por ejemplo, cuando en el ámbito clínico tienes que hacer lo que es el seguimiento de los not to do, por ejemplo, que es una cosa ahora mismo a nivel internacional en las distintas especialidades, pero no tienes manera de conseguir que a través de la historia puedas tener los indicadores necesarios para hacer el seguimiento de los not to do, con lo cual entramos en un ciclo permanente. Ante esta situación, yo creo que podéis decir, estamos equivocados o no. Paso a la ronda siguiente, que es el diagnóstico de situación, porque creo que es el momento óptimo el que estamos enfrentando ahora, porque tenemos experiencia en el proceso de digitalización, porque hemos vivido la experiencia de la COVID, porque dentro del proceso de experiencia hay algo que no hemos hecho, que es ir registrando rigurosamente como sistema las lecciones aprendidas, lo que hizo Canadá con la crisis del SARS, lo que ha vuelto a hacer Canadá con esta crisis y lo que en estos momentos está sacando el National Health Service como análisis de la recogida de datos y de evaluación de toda la burocratización que se ha puesto de manifiesto en el Sistema Nacional de Salud y en la recogida de datos que no aportan valor y que se tiene que sustituir. Entonces, es un momento donde podemos tener el dar un paso cualitativo en esta nueva ola de digitalización que nos permita resolver los problemas reales y contrastar o fortalecer las fortalezas objetivas que también hemos demostrado tener como sistema. Y en este sentido la ronda la vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por Teresa. Vamos a ir desde las personas más ligadas a la institución ascendiendo a las personas que tenéis más el marco conceptual. Teresa, por favor, cuando quieras. Yo me hago un poco portavoz, digamos, de lo que oigo y como usuario también de sistemas de información, puesto que por mi puesto tengo que manejarlos, veo todos los días. Y uno de ellos y de los más importantes es que los datos están secuestrados, literalmente secuestrados. Es decir, los sistemas que nos están implantando son sistemas complejos, poco visibles, muy difíciles de que el profesional pueda obtener información de ellos sin ayuda externa o sin acudir a ayuda de expertos informáticos. Son sistemas complicados. Luego, además, también en cuanto a usabilidad, pues es necesario sistemas mucho más fáciles de usar, mucho más fáciles de introducir datos, sistemas que no te dirijan. Yo digo un no radical y total a los sistemas que inducen y traducen, literalmente traducen. Yo creo que el personal sanitario tiene que ser libre
para plasmar sus criterios en cuanto a la atención a los pacientes y que luego las máquinas eso sepan perfectamente con la tecnología adecuada, que eso existe, para poderlo plasmar, pero sin que dirijan a que tenga que poner 3 palabras y luego ya el resto ya lo pone la máquina, que pueda inducir a muchísimos errores. Evidentemente, esos errores como no se están haciendo evaluaciones, como ha dicho muy bien Lola, pues evidentemente no los conocemos. Una queja también importante de lo que yo percibo es el tiempo que están tardando personal sanitario en introducir datos en el sistema sanitario, en los sistemas informáticos que tienen al uso. Llegan hasta un 50% en las consultas externas. Eso es inviable. Los médicos no están para introducir datos con un sistema tan costoso, y el tiempo es costosísimo en cuanto se lo tienes que quitar a la atención al enfermo. Lo que estamos haciendo es atender pacientes. Lo que tiene que hacer un médico, siempre ha tenido que hacer y tiene que seguir haciendo, es atender pacientes. Los sistemas informáticos tienen que ayudarles a atender a los pacientes. No tienen que ajustarse ellos al sistema informático que le toque de turno, porque es ese sistema que hemos implantado. Creo que hay que escuchar mucho más cuáles son las necesidades. Creo que hay que poner un poquito de cordura y de orden, evidentemente, en todo esto. Posteriormente, la cocina de datos que hay dentro de los sistemas, sinceramente, los que no somos profesionales informáticos no los conocemos. No sabemos qué sale de lo que estamos metiendo y no sabemos por qué sale. Simplemente, bueno, pues una cosa tan simple, un indicador tan sencillo como la estancia media, pues hombre, nos la creemos que en los sistemas informáticos nos la dan bien, pero realmente alguien ha contrastado que la estancia media en esos sistemas, y no hablamos ya de indicadores más complejos, estancia media ajustada a la casuística, al procedimiento, etcétera, que bueno, que se estaban utilizando, ahora no sé si están utilizando en cuanto a gestión, en cuanto a eficiencia, en cuanto incluso a calidad, etcétera, no lo sé. En consecuencia, creo que la tecnología está ahí, hay que utilizarla, es un avance espectacular para todos y para todo, pero lo que sí que es indispensable es que todos participen desde el origen en ella. Y digo desde el origen en cuanto que introduzco mis datos y mis conocimientos, hasta el final obtengo resultados y luego lo que ya comenté en mi primera intervención, el control de todo el proceso y sobre todo el control de los resultados en salud. Bueno, ahora habéis hablado menos personas, entonces me va a costar más trabajo, pero sobre lo que ha empezado a comentar Teresa, pongo ya la perspectiva de lo que es un centro sanitario. Entonces, en un centro sanitario y a nivel de equipo directivo echamos de menos, sobre todo, benchmarking, comparabilidad, porque aunque a nivel interno nosotros podemos trabajar mucho por la validez interna de nuestros datos para comparar entre nuestros servicios o entre nuestros procesos, cuando sale de la frontera de mi hospital, pues ya empiezo a compararme con los de al lado y empiezo a tener dudas de qué es lo que sucede. Puedo poner un par de ejemplos prácticos. Por ejemplo, en nuestra comunidad se hace mucho hincapié, un indicador muy así, que es la cumplimentación del checklist quirúrgico. Entonces te enfrentas a la siguiente circunstancia. Tengo que tener una doble contabilidad. La contabilidad interna, que es la mía de verdad, que es donde yo pues, tengo capacidad para hacer un análisis del 100% de las intervenciones que realizo, donde me sale una cumplimentación de un 70 y tantos %. Y después la contabilidad que hago externa para cuando me hacen mi evaluación de indicadores de contrato programa, donde lo que hago es lo que creo que hacen los demás, que hacen una especie de semana del checklist, porque allí no registran todos, y entonces hacen una especie de encuesta de una semana donde todos salen pues, con un 80 y tantos %, 89, 90% de cumplimentación. Entonces, falta muchos criterios como para hacerlo todos igual y que podamos ser comparables, y al final cuando te salen unos números distintos pues te quedas como estabas porque no sabes realmente si lo estás haciendo mejor o peor de los que te rodean. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos
en marcha un proceso de codificación automática con una inteligencia artificial de la urgencia. El Ministerio nos colocó hace años la necesidad de generar un CMB de urgencias y nosotros en el hospital, pues en vez de tener una herramienta de ayuda a la codificación, lo que estamos es con una inteligencia artificial que codifica los episodios y después nuestro servicio de codificación pues valida o comprueba la calidad de la codificación que está produciendo. Eso nos permite, por ejemplo, en el código sepsis, que estamos ahora en un proceso de implantación, pues a poder dar un dato que no sé cómo darán los demás hospitales de cuántos códigos sepsis activamos sobre el denominador de cuánto se supone que hemos podido atender, porque si no codificas eso, pues no te lo sabes. Generaré probablemente un dato que creo que va a ser bueno, pero ese dato que yo dé, pues no sé en qué contexto me muevo porque no lo voy a poder comparar con nadie. Y por último, pues insistir en el asunto de la validez externa, la comparabilidad, el benchmarking, el tener reglas, auditorías, algo que nos haga hacernos comparables. Cada vez lo echamos más de menos. Cedes, por favor. Sí, pues bueno, dando un salto ya a una situación más macro, como puede ser la perspectiva del conjunto del Sistema Nacional de Salud, pues el diagnóstico de situación es, primero, y perdonad la obviedad, que estamos en un sistema no sanitario solo, sino político y social compuesto y complejo como es nuestro país. Y la sanidad forma parte de ese sistema compuesto y complejo, lo que hace especialmente dificultoso en muchas ocasiones que iniciativas que tenemos que tomar entre todos puedan ir al ritmo de trabajo que se debe. Yo creo que muchas veces incluso con un país, con nuestro modelo, existen unas reglas del juego, pero que muchas veces no se aplican o que yo creo que a veces hasta se desconocen. Entonces, a mí me sorprende muchas veces que habiendo una conferencia sectorial donde los ministros autonómicos del ramo se reúnen para ver todas las tareas comunes que tienen y para para proteger a la población que tienen bajo su custodia cuando salen de su territorio, circulan por el resto del sistema y siguen teniendo que estar protegidos por el Sistema Nacional de Salud del que esa persona, ese consejero o consejera es responsable, da la impresión de que no acabamos de entender de que, por ejemplo, los datos, los sistemas de información son algo que es cosa de todos. Yo cada vez que en una reunión alguien me dice, porque estos datos para el ministerio, os juro que se me muere una estrella. Son del Sistema Nacional de Salud, no son los datos para el ministerio. Son los datos de todos nosotros. Son datos que, ahora Virgilio lo estaba diciendo, que te pueden posibilitar compararte, que te pueden posibilitar mejorar, que te pueden posibilitar ir a preguntar donde ves que hacen algo que te interesa. Bueno, pues esa cultura yo creo que todavía la tenemos que desarrollar bastante si nos queremos ahora meter en todo el tema de espacio de datos y gobernanza de datos. La primera idea es que somos una federación de alguna manera de instituciones con un fin común y en ese fin común me da igual que sea la circulación del paciente con su historia clínica acompañándole que un Big Data donde podamos ir todos a buscar información porque nos hace falta para nuestro desarrollo. Yo creo, y también lo comentaban tanto Teresa como Virgilio, que hace falta todavía incorporar la cultura de la organización. A mí me da la impresión de que no estamos involucrando a todos los actores como se debería. Tampoco esto puede ser asambleario, evidentemente, pero no estamos involucrando a todos los actores y que se tiene la sensación, corregidme si me equivoco, en muchas ocasiones, no siempre, de que es todo para el médico, poner enfermera, fisioterapeuta, psicólogo, pero sin el médico, que es la digitalización ilustrada. Todo para el médico, pero sin el médico.
Yo creo que eso sí se está cambiando bastante. De la misma manera que en la mesa anterior os quejabais los tecnólogos de que los médicos, los profesionales sanitarios vamos a nuestra bola, los profesionales sanitarios nos quejamos de que nos venís con unas soluciones que ni sabemos, ni entendemos, ni quizás respondan a las necesidades que percibimos a la hora de atender al paciente. Ese equilibrio entre lo que es el acto asistencial y la recogida de información, y fundamental, fundamental. Ni el profesional sanitario debe recoger menos información que la que necesita para cuidar a su paciente, para tratarlo, tiene que recoger la que necesita, pero no podemos hacerlo en convertirlo en un registrador de datos que no siente que necesite para tratar a su paciente. Y lo que tenemos que tener luego es la habilidad de que esa información que se recoge en el acto asistencial la podamos cruzar con otros muchos datos recogidos no dentro de la intimidad de la consulta y explotarlo y sacarle el máximo jugo posible. No se identifican muchas veces, conocen los problemas que tenemos con los datos, también se ha comentado aquí. A veces pues, los datos son de una calidad regular o faltan, o yo últimamente estoy francamente asombrada y creo que lo he comentado ya públicamente con el tema de las PCRs del Serlab, que solo tienen tres posibilidades de definición: positivo, negativo, no concluyente. Bueno, tenemos 36 maneras distintas de los ficheros que nos mandan las comunidades autónomas de positivo, negativo, no concluyente. De aurora boreal. De aurora boreal directamente, pero ahí nos tendremos que poner todos de acuerdo, ¿no? Y cuando se identifican los problemas, pues no siempre se corrigen. Entonces yo creo que esos son, pues por decir de alguna manera, lo que tenemos en la parte pues que más puede lastrar en un desarrollo rápido. Por el contrario, yo creo que la pandemia nos ha enseñado, primero, vamos a no hablar de la pandemia, que llevamos muchos años, en concreto desde 2003 que salió la Ley de Cohesión y Calidad, llevamos trabajando muchos años todos juntos, la medida que las fuerzas nos permiten, porque los recursos habitualmente pues no sobran ni en las comunidades ni en el ministerio. Llevamos muchos años trabajando y tenemos unos acuerdos de normalización muy importantes. Para mí, el principal, cómo se identifica a la persona. Eso es algo que cuando nos han preguntado en la pandemia desde otros países que cómo ha sido posible en España poder hacer llamamientos por tramos de edad a las personas y ir vacunando ordenadamente, ¿os acordáis al principio que eso era muy sagrado? Porque tenemos una base de datos de población protegida buenísima, con un identificador único y con un identificador, y por supuesto que tendrá su pequeñísimo margen de error, que lo tiene, pero es una base de datos limpia, que mantenemos entre todos, absolutamente entre todos, y ahora ya incluso las mutualidades en sus mutualistas privados, desde que han entrado los mutualistas privados en esa base de datos. Y como remarco porque me parece el más importante, pues tenemos también acordado cómo se codifica la morbilidad, cómo se codifican los procedimientos, la farmacia, los centros, los profesionales. Por lo tanto, que tenemos mucho avanzado, que sí es cierto que posiblemente no haya calado hasta el último profesional que está recogiendo datos. Pero yo creo que ahí pues, podemos ser optimistas. Yo sé que la información estructurada solo no ofrece la riqueza que puede tener una información de todo origen y condición. Pero para mí, y lo digo siempre, quienes me conocéis lo sabéis, lo primero es que la información que tenemos estructurada la tengamos bien establecida y la tengamos extendida y la tengamos monitorizada, la tengamos auditada. Y con esto yo creo que tenemos bastante adelantado. Bueno, no quiero ser... La pandemia nos ayuda también a ver que nos necesitamos más los unos a los otros, pero no quiero consumir más tiempo. Que
Paulo, creo que tú tenías que marcharte a las 12:30, ¿verdad? Y Virgilio también. Entonces, Paulo, si te parece, tomas tú la palabra ahora. ¿De acuerdo? Gracias. No se te oye y no sé si me oyes. Disculpa el mute, que por no molestar, que comentaba que me había hecho gracia la afirmación de Teresa de que los otros estaban secuestrados y no sé cuántas veces lo he oído ya. Al final, ¿qué es lo que nos acaba pasando? El objetivo de todo este gobierno y todo este montaje que vamos haciendo, y lo habéis comentado con todos los ejes, acaba siendo garantizar cierta completitud en los datos, que concluyen calidad, que incluye muchas de las propiedades que habéis mencionado y que permiten hacer cosas como lo comentaba Virgilio, benchmarking, el poder comparar peras con peras, asumiendo que hay una definición común para los conceptos y cuando comparamos dos cosas estamos seguros de que comparamos peras con peras, porque uno de los mayores problemas que me he encontrado es que cuando incluso dentro de la misma entidad o de la misma firma se comparan dos cosas, muchas veces me surgió la duda existencial y de hecho ha pasado de que dos cosas que aparentemente eran lo mismo, pues no, eran lo mismo con matices, ¿vale? Entonces, esa completitud y esa consistencia están ahí. Por otro lado, también lo comentabais, el dato que sea accesible, que no se considere que al final el dato está en una especie de caja negra de Matrix o que al final tenemos que hacer acto de fe de lo que nos cuentan, de las KPIs, los niveles de servicio, todo lo que se va publicando, todas esas reglas al final también tienen que ser transparentes y reconocidas por todo el mundo. Si eso no es así, al final tenemos que hacer acto de fe y al final puede acabar pasando llevándonos al extremo de que yo he visto en muchas ocasiones que hay cálculos y KPIs que se calculan de forma oficial y luego hay KPIs alternativas, ¿vale? Entonces, eso tampoco debería pasar porque al final estamos pervirtiendo realmente la necesidad de este modelo. El que realmente el dato fluya y fluya rápido y que sea útil para todo el mundo y que se pueda usar de forma democratizada. Y también se ha comentado al principio, que existan unas ontologías, que haya una capacidad de que todo el mundo entienda esos datos, ¿vale? Para que al final toda la decisión que se tome sobre ello sea homogéneo. Evidentemente, en sanidad hay mucho problema, hay un problema muy serio, o sea, no serio, sino natural, que es que la historia clínica es un dato, o sea, es un campo no estructurado que va poniendo el médico. Estructurar esa información es posible, pero comentaba a veces el poder cruzarla con otras cosas requiere un trabajo de reconocimiento, por ejemplo, del lenguaje natural que no es baladí. Entonces, ¿se está trabajando en esos tipos de cosas? Por supuesto que se está trabajando. Por último, al final, que es lo que he comentado, Mercedes, el tema de la cultura. La cultura del dato es fundamental y hay que contar con todo el mundo. Un proyecto en el que, y esto yo lo he vivido cuando empezaba mi carrera, cuando haces un sistema sin contar con el usuario y le dices, toma, aquí está el sistema. Ese sistema está abocado al fracaso, no lo va a usar nadie. O lo va a usar regañadientes o se va a pervertir. De hecho, recuerdo, por ejemplo, pensáis que no hablábamos de la pandemia, pero me venía a la cabeza a los primeros compases de la pandemia en 2019, cuando estaba metido en un tema de intentar uniformizar todos los datos que venían de las comunidades, con distintos criterios de la incidencia de la pandemia, intentar mezclarlo con otras fuentes como el Momo, que resulta que el Momo luego descubrimos, yo no era consciente de que había sitios en los que ni siquiera estaba mecanizado, todavía estaba en papel. Claro, hacer una previsión, usar métodos avanzados para intentar predecir cómo iba a evolucionar todo aquello, con ese mare magnum de datos era prácticamente impensable. O sea, por eso creo que el trabajo ahora mismo está en ir hacia ese marco común que nos permite trabajar juntos. Si no, seguiremos siendo 17 cosas trabajando en paralelo que tácticamente nos iremos encontrando, pero que no podemos obtenerlo más. O sea, el exponente maravilloso es lo que comentabais, el identificador único del cliente, pero tendríamos que eso extrapolarlo y decir, oye, ¿qué más cosas realmente aportan valor teniendo en cuenta, pues eso, la naturaleza asistencial y teniendo en cuenta lo que necesitan los médicos y lo que necesitan los ciudadanos? Yo creo que para mí eso es lo fundamental, porque todo esto al final, si no se enmarca en el servicio al ciudadano y que el ciudadano obtenga lo mejor y lo máximo de sus datos y de cómo se están manejando, al final estaremos haciendo un flaco uso del dato y un flaco favor al ciudadano.
Muchas gracias. Yo creo que como hay dos personas que tienen que salir, Paulo desde ahí, Virgilio que tiene que coger un tren inmediatamente, nos despedimos y os agradecemos Pues muchísimo vuestra presencia. muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Buen día. pasamos y seguimos el proceso. Carlos. Perdonad. El concepto el dato secuestrado, que también me ha gustado. O sea, los sistemas son complejos y difíciles, sí, claro, sí. Es que son complejos, han de ser complejos y cada día más complejos. Y cada día cómo funciona un sistema es más difícil de entender. Y la tendencia que vamos es que es así. O sea, los próximos lenguajes de programación se programan solos, por lo tanto, a ver cómo lo podemos entender eso, ¿no? Los sistemas sean complejos, serán complejos y es así. ¿Qué es lo que nos falta? Ostras, pues que ese responsable del dato nos diga y lidere qué dato necesita, para qué y cuándo. ¿Vale? Y después, con eso, ¿cómo lo guardaremos? Y con la complejidad que requiera, pues eso son soluciones TIC. Fijaros que antes el liderazgo de todo lo anterior no es TIC. Y aquí es donde también está el gran problema. O sea, todo lo que os he dicho antes no es TIC. O sea, es el responsable del negocio, es quien tiene que decir qué dato necesita, para qué necesita, por qué necesita. Y nuestra responsabilidad es que sea muy complejo, porque ha de ser muy eficiente, muy rápido y muy barato. Como eso no lo hacemos, lo que nos va llegando es que hacemos los dobles entradas, dobles registros, y al final acaba siendo el dato para. ¿No? El dato para el ministerio, para el CatSalud, para... O sea, que es el concepto. Y aquí es donde creo que tienen un papel relevante, importantísimo en las sociedades científicas. La vuestra que está aquí, pero de la cardióloga, radióloga, oncóloga, ellos son los profesionales, son los que tienen que liderar el dato. ¿Por qué? Porque transformar el conocimiento en el dato para que el dato ponga un valor y poder tomar decisiones con el dato dependerán de ellos. Si ellos no son capaces de definir y liderar esto, difícilmente lo podemos hacer nosotros. Pues lo hacemos nosotros, lo haremos mal, lo haremos en base a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros esperamos y a lo que nosotros queremos contar, que no tiene por qué ser lo que vosotros queréis. Y entonces eso, volvemos a lo mismo, no es un liderazgo tecnológico, es un liderazgo de TIC. Por último, el espacio de datos. O sea, 100% de acuerdo, iremos a espacio de datos federados. Y tenemos que ir a espacio de datos federados, porque lo dice Bruselas y porque también lo dice Google y Amazon. Por lo tanto, ostras, si Google y Amazon fuese espacio de datos centralizados, pues, pero si ellos ya apuestan por modelos de espacio de datos federados basados en OMOP y dónde voy a buscar los datos, pues ostras, ellos tienen muchísima más capacidad que yo. ¿No? Tenemos que ir allá, es de sentido común. Y es el gran reto que tenemos, porque si no tenemos unos datos de calidad liderados, ese espacio de datos por el profesional asistencial, ostras, tenemos un espacio de datos del cual poco uso le podremos sacar, fuera de las presentaciones y fuera de los papers que queramos y las medallas que nos queramos colgar, y yo el primero. Fuera de eso, poco uso le podremos dar. Y ese es el gran reto. O sea, y aquí lo que tenemos que ser capaces de poner un liderazgo asistencial y clínico en el dato, que es lo que yo veo que nos falta. ¿Para qué? Para que después nosotros poderlo hacer posible que sea tan complejo, pero que déle respuesta a vosotros. Sí, gracias. Yo también empiezo, ¿no? porque es muy textual, ¿no? Literal, ¿no? Los datos secuestrados. Yo creo que el COVID, una de las cosas que nos ha puesto, ¿no? Es la importancia, ¿no? De cómo dar valor a esos datos, ¿no? Y llevarlo a los profesionales. Y claramente ya hay organizaciones, ¿no? Donde incorporan en sus modelos, de hecho muchos de los que nos acompañáis, ¿no? Formáis parte de redes como MOP, ¿no? Una red europea que comparten datos,
y se utilizan modelos de referencia de información, que vuelvo a mi parte inicial, para poder analizar esos datos. El modelo MOP es un modelo abierto, transparente, con el que puedes analizar, donde no te vas a perder, vas a buscar las comorbilidades, las condiciones clínicas, los parámetros biométricos, la bioquímica, a sitios concretos, a sitios exactos que te dice es un modelo que no es de ninguna empresa, es un modelo que es agnóstico, por lo tanto, y ese tipo de modelos de referencia de información, en este caso para estudios observacionales, son fundamentales para liberar ese concepto del dato secuestrado. Creo que el COVID también ha puesto encima de la mesa cómo tenemos que buscar desde las herramientas dar valor a los profesionales, porque es verdad, el profesional pierde mucho tiempo registrando información que luego muchas veces no ve, ¿no? Nosotros tenemos algunas organizaciones, algunos centros que en sus comisiones clínicas, en muchas especialidades, hacen auditorías, ven determinadas historias clínicas electrónicas, cómo las han registrado y hay una valoración en grupo de cómo se ha registrado ese caso. No es lo habitual, pero esto va también de cultura, de organización, de procesos. La historia clínica electrónica no es una tecnología, es un cambio en la cultura, ¿no? Y en los datos más. Y por tanto tenemos que acompañarlo de esas auditorías que decíais, son fundamentales para poder dar valor. Como decíamos en la parte de los clínicos, lo del COVID, en alguna organización, nosotros tenemos un hospital, el Hospital Universitario 12 de Octubre, que ha sido reconocido por EDEN como el hospital que más datos ha dado en Europa y está dando a esa red. Tiene volúmenes de 300 millones de resultados parametrizados, de 15 millones de condiciones clínicas para 3 millones de pacientes. Y cuando hablamos de esa red europea, hablamos de datos normalizados. Es decir, que estos resultados de laboratorio todos tienen su código LOINC, las condiciones clínicas tienen su código SNOMED, por lo tanto es comparable, pueden hacer benchmark dentro de ese modelo federado europeo de EDEN. Entonces es un ejemplo. Bueno, pues en esa organización se han puesto procesos donde se han automatizado ayudas, no automatizado, estoy de acuerdo con esa, sugiere al clínico posibles ayudas, ¿no? En la escala. Riesgo respiratorio que pueda tener el paciente, pero se ha hecho trabajado y para los clínicos, es decir, los clínicos, hemos trabajado con ellos, definir el algoritmo que te determine ese tipo de estratificación. Y eso es coger el dato que se está registrando en la puerta de urgencia, los niveles de saturación, etcétera, con los datos del dímero D, más aplicar la heurística que te determina un potencial riesgo de respiración. Ese tipo de ayudas a la decisión que pone en valor el dato, los clínicos lo valoran de una manera muy, muy importante. Muchos, con el COVID, ¿no? Tenemos múltiples estudios, cientos de estudios por sociedades españolas, sociedades científicas, europeas, donde todos esos estudios son tremendamente estructurados. Hay un nivel de datos de estructuración increíble. La gran mayoría todos apoyados en REDCap. Cuando nosotros a un clínico, pero incluso hay datos en esos REDCap que no solo son para investigación, sino forman parte también importante de la asistencia. Estoy de acuerdo con que tiene que haber un equilibrio entre en los datos que se meten en la asistencia, ¿no? Y la investigación, pero te encuentras con historias clínicas a veces donde la escala QI-SOFA, que se pasa con 3 parámetros, está escrita en texto libre. Escalas más complicadas con la SOFA, escala en texto libre. No podemos gastar lo que cuesta reconocimiento del lenguaje natural para ir a buscar valores que deberían de estar en la ayuda de decisión del clínico y deberían de estar en el sistema de manera estructurada. Entonces yo creo que esa parte también es importante que la cuidemos. Y cuando al clínico le devolvemos datos y le ayudamos a hacer esos REDCap, le ayudamos en su investigación, su docencia, ve que si ese registro que yo puedo adaptar, tengo una historia clínica flexible en el que puedo hacer adaptaciones y registrar información y eso se lo voy a exportar para poder después rellenar esos REDCap, los clínicos lo valoran mucho. Tenemos que cerrar el círculo, el uso secundario de la información, ¿no? Con la parte de asistencia y dar esa información. Este hospital que os decía hizo para los pacientes COVID un registro estructurado, el que marcó la OMS a través de ISARIC. Define un conjunto de variables estructuradas de muy alto nivel. Esas variables estructuradas en muchas organizaciones se ha hecho a posteriori, se analizan las historias, se ven las historias clínicas electrónicas y se rellenan. En este hospital se hizo un mapeo, una transición entre la historia clínica y este modelo de REDCap, este modelo de Case Report 4. Fue muy interesante porque el 85% de los datos requeridos por la OMS como conjunto mínimo para la COVID, ¿no? Estaban en la historia clínica electrónica y cuando esto se lo devuelves al clínico y ves que esa información ya la tiene, no tiene que ir a buscarlos, se lo das, es cuando cerramos el círculo, ¿no? Del uso, ¿no? de los datos. Bueno, muchísimas gracias y gracias, Nacho, por la referencia a un hospital al que sabes que se ha dedicado y tenemos un cariño bastante especial y un reconocimiento realmente importante. Bien, yo creo que con esto hemos cerrado 2 rondas. La primera, decir de qué hablamos cuando hablamos del tema de la gobernanza de los datos y las implicaciones que tiene. La segunda,
era acercarnos un poco a un análisis de situación, pero nos queda el punto final. Y el punto final es, ya sabemos lo que hay que hacer, es verdad, los responsables, los propietarios del dato y tal. Vale, y ahora esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo articulamos en el Sistema Nacional de Salud un proceso que va a requerir coordinación, articulación, recursos? ¿Va a haber alguna parte de ese dinero que vuela en el aire, que algunos ya tienen y otros no saben cómo va a venir, pero parece que viene, no lo sé? Algo de esa ayuda va a estar destinada a esa línea que sí que es el espacio federado de datos y a resolver los problemas o algunos que hay aquí. Y yo vuelvo a hacer una reflexión de una aportación de un clínico, y en este caso era el representante de una de las sociedades científicas de atención primaria, que ya en el 2018, insisto, decía: no debemos empezar la casa por el tejado. Hace falta una estrategia de transformación íntegra del Sistema Nacional de Salud, y para ello hará falta la figura de un Centro Nacional para la Salud Digital. Es decir, el nombre, el término es igual, pero lo que parece evidente es que si tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, tiene que haber un marco, una estructura, un liderazgo, una articulación de cómo empezamos a hacerla, de cómo nos vamos a direccionar. Los médicos, los profesionales, las sociedades científicas, como comentaba Carlos, tienen una responsabilidad. Bien, ¿esto cómo lo articulamos? No se va a producir por generación espontánea. ¿Dónde va a estar? ¿Quién tiene la responsabilidad de establecer el marco necesario para que los pasos que demos uno a uno estén articulados y nos vayan aportando valor de unos a otros desde la realidad operativa que tenemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que no nos veamos dentro de unos años, que pase este ventana de oportunidad, porque realmente creo que enfrentamos una ventana de oportunidad, y volvamos a decir lo que tenemos que hacer. Porque aquí yo quiero hacer una referencia, aquí se está hablando de los procesos continuamente, es una obviedad, ¿verdad? Los procesos es algo más viejo que, vamos, que el Chelito. Yo doy fe de que la gestión por procesos sencillamente no existe en las instituciones. Es decir, la identificación de los procesos, eso fue una onda, subió el pico, cambiaron los gerentes, cambiaron los políticos, volvieron al punto cero, volvió a venir al cabo de 2 legislaturas otro gerente que de repente se le ocurrió que había que hacer. Ojo, que esto de los procesos no es broma cuando estamos hablando de datos vinculados a procesos. Esta es la pregunta ahora. ¿Qué opciones, qué vías, qué propuestas podemos hacer para poder empezar a trabajar o construir un camino para hacerlo? Como queráis. Si quieres, Teresa. La parte más complicada bajo mi punto de vista. Realmente yo no lo sé. Yo sí que he hecho en falta liderazgo. Creo que tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un liderazgo claro, establecido y quizás con una co-gobernanza o co-liderazgo, pero definido y que todo el mundo lo conozca, conocido, que vayamos todos por el mismo camino. La única forma de solucionar los problemas que hemos detectado y que tenemos y que están ahí, yo creo que es que encaminemos todos los pasos que tenemos que dar del mismo modo, o modo similar, no tienen por qué ser exactamente iguales, pero de modo similar y todos hacia el mismo lado. Hemos hablado de estructuración de datos. Claro, los datos estructurados son muy fáciles y muy sencillitos, pero a ver cómo podemos estructurar toda la información. Es dificilísimo. Tiene que haber alguien que nos diga cómo estructurar esa información. Estamos hablando de el término de qué obtenemos de la información, qué información obtenemos, los datos que estamos recogiendo y para qué queremos esa información. También tiene que haber ese liderazgo, tiene que tener en cuenta esos fines para los cuales, para establecer un ranking de hospitales, para qué se va a derivar después de establecer un ranking de hospitales. Se va a traducir en que a los ciudadanos se les puede ofertar de alguna manera utilizar o ir hacia un hospital que se supone que ha quedado en mejor posición en ese ranking. No lo sé, creo que es muy complicado. Es tan complicado que yo empezaría por un liderazgo claro que todo el mundo conociera y asumido por todo el mundo. Sinceramente creo que iría por ahí. Muchísimas gracias. Si quieres, Nacho.
Yo creo que ese, ¿no?, ese liderazgo, ¿no?, y esa definición un poco de los roles para el gobierno digital creo que es importante, ¿no? Tenemos que aprovechar lo que ha sucedido, ¿no?, con el certificado COVID, lo que ha sucedido a la hora de compartir pruebas, porque ¿no?, es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo ante un objetivo y ante un reto, ¿no?, se alcanza. Esto evidentemente es mucho mayor, ¿no? Vamos a una transformación digital del modelo, pero debería de tener ese gobierno. Yo pongo como ejemplo, ¿no?, los modelos del COVID se han calculado. Hay más de 40 modelos en España de riesgo de un paciente, de que un paciente ingrese por COVID, ¿no?, en los hospitales. No solo las comunidades autónomas, sino muchos hospitales lo han hecho. Por lo tanto, en los centros, en los hospitales, hay innovación. Y eso es fundamental. ¿Cómo ofrecemos y recogemos la innovación de los profesionales y los llevamos al sistema? Pero quizá tiene que ser ordenado. Necesitábamos 40 modelos. Los modelos, cada uno tiene un dataset diferente de entrada, muchos de ellos, y muchos de esos modelos, para que funcione el modelo, se necesitan mucho volumen de datos, se necesitan datos importantes para entrenar el modelo. Si trabajamos a nivel de datos, a nivel del Sistema Nacional de Salud, somos mucho más potentes, ¿no?, para poder sacar mucho más resultado. Por lo tanto, es un ejemplo, ¿no?, de cómo ese gobierno. Volvemos a la parte de los resultados en salud, que es una de las, ¿no?, de las ahora más utilizado, ¿no? Los resultados en salud también tienen que incorporarse dentro del sistema. Cuando tú a un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no?, una enfermedad de Crohn, en una consulta externa le enseñas cómo ha cambiado su nivel de dependencia para sus actividades diarias, lo que le importa a él, el impacto de su enfermedad en su vida social, en su actividad normal, en su actividad cotidiana, ¿no? Que hay un estándar, hay un benchmark para poder medir eso, ¿no?, que es del organismo de Aichon, o pueden ser otros benchmarks. Cuando tú al paciente le dices cómo ha evolucionado su nivel de dependencia en función del tratamiento que le has cambiado en los últimos 6 meses, él percibe mayor humanización, percibe una consulta externa diferente, ¿no?, al que apuntar evolutivos. Eso significa que estos modelos de resultados de salud, ¿no?, tienen que estar gobernados, integrados en el proceso asistencial, tienen que estar sincronizados, no pueden ser silos, ¿no?, y tienen que llegar desde el paciente que lo hace al que lo puede usar también y que aporta mucho valor, que serían a los profesionales. Ante tu pregunta, yo creo que tenemos, para cómo abordar el gobierno del dato, yo soy bastante pragmático y lo que buscaría serían buscar proyectos tractores, un proyecto tractor que nos permita abordar ese gobierno del dato. Y para mí, a día de hoy, el proyecto tractor que tenemos encima de la mesa es el espacio de datos. O sea, si somos capaces de crear un espacio de datos dentro del Sistema Nacional de Salud, y en esto tenemos la ponencia que hemos arrancado, y que además hay un grupo que trabajamos en el gobierno de ese espacio de datos, nos ha de permitir definir criterios para hacer un uso secundario de la información con principios de calidad, principios de normalización y principios de gobernanza, ¿no? Y además que va ligado a una estrategia de poner en valor el dato, ¿no?, que es el gran reto que tenemos, ¿no? Yo el foco lo veo ahora aquí, veo en trabajar y aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos del espacio de datos, la oportunidad que tenemos de trabajar de manera conjunta a través de una ponencia que está liderada por el Ministerio de Sanidad para el espacio de datos del Sistema Nacional de Salud, y también aprovechar, aunque es poquito, creo que según el PERTE parecían, creo recordar, 10 millones el espacio de datos por sedía, ¿vale? O sea que sí, son 10 millones por sedía, que son otros temas que podríamos hablar, o sea que sería de financiar el espacio de datos de salud, pues bueno. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿vale? Es la oportunidad, es la ventana y es la que nos debería servir como proyecto tractor, ¿eh? Y además que tenemos el marco en el cual poder hacer, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿no? Y creo que estamos en el momento para hacerlo. Sí, nada, corroborar lo que comentaba Carlos. Yo creo que ahora tenemos un marco formal que es la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, que ya después de haberse se ha sometido a proceso de opinión y audiencia, no de audiencia porque no es una norma legal, pero de recogida de opiniones, creo que la semana que viene se llevará su texto definitivo al Consejo Interterritorial para su aprobación si procede.
Y dentro de eso existe este espacio de datos en el que comentaba Carlos y que estamos trabajando conjuntamente. Yo cuando os decía no veo sentimiento de pertenencia al Sistema Nacional de Salud, es o la comunidad o el ministerio. Los de al lado, hombre, igual mi comunidad autónoma vecina sí. Yo pienso que se va creando cada vez más sensación de pertenencia a un sistema en el que vamos todos embarcados y que cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero que tenemos que ir todos de la mano, que no podemos ir como el gaitero y el tamborilero tocando la misma pieza cada uno por una calle en el pueblo. Esto nos está sucediendo y nos ha sucedido bastantes veces. Entonces, la estrategia además viene de la mano de la creación de una nueva comisión, que yo sé que eso puede sonar muy burocrático, pero que hacía mucha falta. Una nueva comisión dependiente del Consejo Interterritorial, que es la Comisión de Salud Digital, en la que participan los responsables de la salud digital y sistemas de información de las comunidades autónomas. Por lo tanto, a un nivel de representación, de autoridad, de director general como mínimo rango. Y esa comisión hacía mucha falta porque además lleva funcionando 3 o 4 meses y está ya dinamizando, ha creado una subcomisión más tecnológica y ha recogido a la antigua subcomisión de sistemas de información, que tenía un carácter muy funcional, muy de contenidos. Las ha unido, se han revitalizado los grupos de trabajo de historia clínica, de receta, de tarjeta, de todos los servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Y, como comentaba Carlos, se ha establecido una ponencia para desarrollar este espacio de datos, que trabaja en 3 grupos pequeños. Las comunidades autónomas que han querido participar han manifestado su voluntad y forman parte de estos 3 grupos, que uno es de gobernanza, otros de arquitectura y otros de casos de uso. Y entonces yo creo que lo que tenemos que ser es pragmáticos, esa es la palabra, pragmatismo. Decir, bueno, vamos a definir el marco de actuación, vamos a ver por qué casos de uso podemos empezar, que los expertos establezcan cuál es la arquitectura en la que nos vamos a sentir todos cómodos y además tenga visión de futuro, esa arquitectura que nos sirva para un buen puñado de años, a pesar de lo rápido que va todo, pero que nos sirva para un buen puñado de años y además que nos hemos propuesto que en 3 meses esté esa definición hecha, que vamos a ver si somos capaces, vamos a ver cómo nos trata esta ola, vamos a ver, pero que en principio tenemos intención de cumplir los plazos. Quería hacer un comentario respecto a resultados en salud, porque lo llevo yendo toda la mañana y ahí yo siempre he tenido muchas dudas, pero de toda la vida. A ver, si conocéis BDCAP, la base de datos clínicos del SNS, que sigue una cohorte de 5 millones de personas, donde se vuelcan los datos de las historias clínicas de esos 5 millones de personas, nosotros podemos saber que el diabético hipertenso tiene controlada su tensión, porque sabemos qué presión sistólica y diastólica tiene a lo largo del año y tenemos unos algoritmos que nos van calculando por detrás cuántas personas tengo con buen control o cuántas personas tengo con una hemoglobina glicosilada, por seguir con el ejemplo del diabético, dentro del rango. Y con esto nosotros diremos que muy bien, que tenemos un resultado en salud, yo le llamaría un resultado intermedio. ¿Por qué? Porque no sabemos si en ese buen control del diabético hemos intervenido como sistema sanitario o es que tiene un acompañamiento familiar estupendo que le permite llevar una buena dieta, una buena higiene, una buena alimentación. Tiene un nivel cultural suficiente para saber que los pies los tiene que cuidar. Ahí podemos estar nosotros dando educación sanitaria, pero hay muchos otros factores que intervienen. Entonces, mucho cuidado cuando hablemos de resultados en salud, porque lo que tenemos que intentar identificar, o sea, en primer lugar, cualquier resultado en salud que sea positivo, bienvenido sea. Pero si queremos achacarnos el mérito, tendremos que empezar a diferenciar, nos pasa con la esperanza de vida, es un indicador estructural de la Unión Europea, que hemos discutido en su día hasta la saciedad, porque ¿hasta qué punto interviene la sanidad? Mucho, evidentemente, pero las carreteras, la alimentación, la vivienda, está interviniendo. Y sin embargo se compara con el gasto sanitario per cápita, la esperanza de vida, únicamente. Entonces, bueno, pues que de todo esto
queda mucho por hacer. Bueno, ya nos comemos el tiempo, como suele ocurrir, y yo quiero agradecer a todas las personas que habéis estado aquí, a las dos que se han ido, las intervenciones, y no quiero perder ni un minuto más en deciros que la palabra es vuestra en estos momentos y pediros disculpas porque nos hemos comido un poquito de tiempo, estamos en margen. José, la palabra es tuya. Buenos días. Dos preguntas cortitas, difíciles de responder. ¿Conocéis algún caso de éxito a nivel regional o de país en el mundo? Y segundo, con la mano en el corazón, decirme si esto tiene solución. Oye, por favor, contestarle con la mano en el pecho. Adelante. Yo conozco un caso no regional, conozco un caso de gobernanza de datos en la Agencia del Medicamento con BIFAP. Está, por lo menos sobre el papel, bastante bien contemplado todo y tiene un sistema de gobernanza muy participativo, muy serio, se han dado unas reglas del juego, hay una comisión para cuando el investigador o los investigadores, o sea, está muy organizado. Bueno, es un modelito. No conozco otro, sinceramente, no sé si los demás. Estaba intentando pensar alguno, pero fuera de proyectos sí que podemos encontrar algunos proyectos en la línea que comentaba Lola al principio, de que los profesionales utilizan registros paralelos para hacer un uso de los datos. Y ahí sí que hay un buen gobierno, pero son muy, muy concretos. Y con la mano en el corazón, si lo vamos a conseguir, yo creo que sí, porque no nos queda otra. Porque si no estaremos, o sea, es que no nos queda otra. O sea, el desarrollo industrial de salud se basa en el dato. Y si queremos desarrollar industrialmente la salud, tendremos que tener datos. No, por mucho que dediquemos fondos europeos a crear centros logísticos de farmacia, esas grandes industrias de farmacia tendrán que utilizar datos y si no lo tenemos nosotros, pues estaremos fuera. Y si esos datos no los facilitamos, pues estaremos fuera. Y en el ranking de este que comentábamos antes, del informe del Foro mundial, pues que económico mundial, pues si ahora estamos abajo, pues ya ni estaríamos. Sí, yo lo que puedo añadir a eso es que lo que sí que conocemos y tenemos datos, el que quiera información, es cómo distintos países están enfrentando el problema. Y yo creo que eso sí es una referencia. Es decir, cómo nosotros vamos a ser capaces de hacer frente a esto sin tener las estructuras que determinados países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra tienen. Es decir, bueno, somos jabatos, pero tenemos un límite. O sea, esto es complejo y esto requiere estructuras. Y cada uno luego, pues como muy bien decía Mercedes, en la situación de su país tendrá la estructura que corresponda. Pero yo sí haría una invitación, si nos lo tomamos en serio, a hacer un estudio comparado en cuanto a las políticas, a las estrategias y a las implicaciones de las estrategias, tanto en coste, recursos, estructuras y participación de los distintos agentes. Yo creo que en este sentido, sí. Otra palabra, por favor, que alguno más, cuando quieras. ¿Se me oye? ¿No? Bueno, una reflexión, si me permitís. Bueno, como es la última mesa, ¿se oye? Sí. De lo que hemos estado hablando estas jornadas, a mí me recuerda a lo que estarían hablando unos grandes almacenes en el año 2007, porque he hecho en falta la reflexión de qué tenemos, a quién le damos servicio. Le damos servicio a una población y me niego a hablar de datos secuestrados, porque yo también soy ciudadano. ¿Y qué datos me está ofertando el sistema? Hablamos de comparar. Aquí en la puerta de este hotel hay un cartel que no sé si se han fijado que pone la puntuación que se le da en TripAdvisor. Y cuando yo lo busco en Booking, voy a mirar eso. O sea que estamos comparando
¿qué queremos comparar? Si nos va a comparar la población. Y cuando hablamos de los datos, estamos perdiéndonos en discusiones internas y no me están dando mis datos para que yo igual los pueda llevar a alguien para que los compare. Si no hacemos nuestra labor, ¿cuánto tiempo pensamos que podremos aguantar sin que la ciudadanía pida? Pues déjeselo hacer a alguien que lo va a hacer. Entonces yo creo que sí que nos ha faltado pensar cómo vamos a gobernar lo que nos van a exigir esas generaciones de usuarios con los que hemos contactado por primera vez para la vacuna y hemos visto que no son igual de conformistas que los usuarios que actualmente tiene el sistema sanitario. Bueno, yo, si me permitís, es un comentario. Cuando nosotros damos un dato a un ciudadano o cuando otros países han abierto sus puertas claramente y han hecho públicos, y cuando digo públicos digo publicados en la prensa, en los datos regulares, donde sacan con un número de estrellas en un hospital, etcétera, etcétera, para que la gente tome decisiones, que esto es el objetivo final. Esto lleva detrás y ha llevado detrás un trabajo interno profundísimo que es del que estamos hablando. Porque tú, para poder decir cuál es un hospital con una serie de parámetros, tienes que tener la certeza de que los parámetros son homogéneos, de que se está hablando de lo mismo y de que a la población se le informa de un dato que es fiable. Y yo creo que el desafío que tenemos en estos momentos es ordenar un poco la casa, ordenarla bastante para asegurar que esa información que ponemos a disposición de la ciudadanía es una formación fiable para que tomen decisiones, para que puedan decidir qué hospital, como ocurre en otros países, a qué hospital me voy a hacer una determinada intervención quirúrgica porque tengo las cifras de mortalidad postquirúrgica y son fiables y están validadas por el organismo que corresponda, el National Health Service, el Sistema Nacional de Salud o la agencia que sea. El objetivo final, indudablemente, es ese. Pero para llegar a eso resulta que tenemos que trabajar muchísimo internamente porque si no lo que estaríamos dando es una información que no es fiable ni creíble ni siquiera para nosotros. Yo es la única reflexión que haría al respecto. ¿Alguna otra palabra? Estamos ya fuera de tiempo. ¿Alguna más? ¿Nos marchamos? Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a todos vosotros y bueno, espero que el debate os haya sido de utilidad.